Bienvenidos y bienvenidas a este primer video que estaremos haciendo para explicar lo que son algunas gramáticas. Es el primer video de un conjunto que vamos a hacer para que ustedes como estudiantes puedan tener un medio de cómo repasar la gramática de su libro. Bien, la gramática que estaremos tratando en este primer video, como vemos aquí, English 1, este es el inglés 1, y se encuentra contenida en Unit 1, Meet People, unidad 1, que tiene por título Conocer personas, y el nombre de la gramática es Grammar Be. Gramática, el verbo be, que mayormente es conocido como to be. Simplemente vamos a decirle be en este caso. Bien, esperamos que ustedes puedan entender las explicaciones. En caso de que no entiendan o no comprendan algo, pueden echar un poquito más hacia atrás o devolver el video para que puedan escuchar de nuevo la explicación y de dicha manera ver si pueden comprenderlo. Bien, como dijimos, esto es para que puedan repasar y así puedan obtener un poquito más de conocimiento sobre esta hermosa área, el idioma inglés. Recapitulando, de arriba tenemos como una pequeña fórmula. Sería subject pronoun be. Lo primero que debemos tener es en la afirmación del verbo be el pronombre, que son cualquiera de estos, o un nombre de una persona o los nombres de la persona, más la conjugación correspondiente a esa forma, o mejor dicho, a ese pronombre. Repito, sujeto, que sería el pronombre, más la conjugación correspondiente a ese pronombre. Luego tenemos el resto dependiendo lo que nosotros queramos decir. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es be contractions, que son contracciones con be. Existen varios tipos de contracciones, por eso presten atención a este tipo específico de contracción. Bien, este tipo de contracción que nosotros tenemos es la contracción específica entre subject pronoun plus verb be, o sea, la contracción del pronombre con el verbo be. Contracción del pronombre con el verbo be. Bien, nosotros podemos utilizar la forma larga, la forma extendida, o podemos utilizar la forma corta, la forma contraída. Forma larga sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Forma larga. Forma contraída sería am, you're, his, she's, its, we're, they're. Noten la diferencia de pronunciación. I am, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, they are, there. Entonces, recuerden que esto es contracción, esto es la forma larga o extendida. Pero ¿qué sucede? En cuanto al significado de la forma larga y la forma corta, no hay una diferencia de significado. I am quiere decir lo mismo que am. She is es lo mismo que decir she's. They are es lo mismo que decir they're. Es exactamente lo mismo. Yo soy o estoy. Tú eres o estás. Etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos lo que es la forma larga. La diferencia que existe fundamental entre estas dos formas es que mientras la forma que no está contraída es utilizada en la redacción, o sea, cuando estamos escribiendo, y es un poquito menos utilizada en cuanto nosotros hablamos o pronunciamos. La redacción utilizamos lo que es la forma larga. Esta forma se utiliza mayormente en documentos formales, como si estuviéramos dirigiendo una carta al presidente, al rector de una universidad, cosas así, cosas que sean formales. Entonces, tenemos lo que es, en contraste con esto, la forma contraída. La forma contraída
tiene su utilización cuando hablamos, o sea, cuando nosotros estamos dirigiéndonos de una forma verbal a otra persona, porque es mucho más fácil pronunciar am que pronunciar I am. Se gasta menos tiempo y es mucho más sencillo utilizar esta forma. Es mucho más fácil. Entonces vayamos a examples, que son los ejemplos. Tenemos aquí, she is Dominican. Ella es dominicana. She's Dominican. Ella es dominicana. Forma larga, forma corta. We are Australians. Nosotros somos australianos. Entonces, recuerden repasar esto bien para que tengan una buena ejecución a la hora de ustedes ser evaluados. Bien, y aquí nosotros tenemos entonces lo que es la forma negativa del verbo be. Vamos a aprender cómo llevar o cómo nosotros podemos hacer oraciones en negación, o sea, diciendo que no con el verbo be. A diferencia de la forma afirmativa, que nosotros tenemos solamente sujeto y verbo be, o sea, pronombre y la conjugación correspondiente del verbo be con el pronombre. Nosotros en la negación tenemos algo adicional que debemos añadir luego del verbo be. Ese algo adicional es la partícula not, que es lo que le da la negación. Entonces, como en la anterior que vimos, la pequeña fórmula sería subject pronoun plus be plus not. Entonces tenemos nosotros sujeto, pronombre, verbo be, la misma forma correspondiente del verbo be dependiendo del pronombre, más la partícula not para todos los casos. Siempre not va después de el verbo be. ¿Qué sucede? Ya tenemos I am a teacher. Yo soy un profesor. Si quiero decir yo no soy un profesor, diría I am not a teacher. Yo no soy un profesor. You are not a doctor. She is not a dancer. We are not engineers. They are not travel agents. Entonces, con la partícula not, nosotros podemos utilizar lo que es la negación. Utilizar lo que es la forma negativa del verbo be, su forma negativa. Entonces, aplicamos lo mismo que la afirmación, solamente que agregamos la partícula not luego del verbo be. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos distintos tipos de contracciones. Entonces, en este caso tenemos ya no la contracción, si vamos atrás, de subject plus be, no del sujeto y el verbo be, sino la contracción del verbo be más not. Be plus not. Es lo que vamos a aprender ahora, cómo se contrae el verbo con la partícula not. Bien, lo primero que debemos aprender es que no existe una contracción del verbo con not cuando tenemos la primera persona. O sea, am. Am not no tiene contracción, solamente tiene la forma extendida, la forma larga, la forma completa. Pero cuando llegamos a are not, are lo utilizamos con you, we, they. Are not se puede contraer y ser lo que es aren't. Are not y aren't es exactamente lo mismo. Si yo digo también you are not a doctor, tú no eres un doctor, sería lo mismo que yo dijera you aren't a doctor, tú no eres un doctor. Es exactamente lo mismo. Se aplican las mismas reglas. Recuerden, documentos formales en escritura y para hablar. Forma larga, escritura, formal, forma corta, lo utilizamos para hablar. Bien, is not, is lo utilizamos con la tercera persona. He, she, it. Is. Entonces, is not se puede contraer y llegar a ser isn't. Entonces, isn't y is not es exactamente lo mismo.
She is not a pilot. Ella no es una piloto. She isn't a pilot. Ella no es una piloto. Esto es contracción be plus not. Diferente a contracción subject pronoun plus be. Son contracciones distintas, pero se le aplica lo mismo, documentos formales, y lo utilizamos para hablar. Con am not no tenemos contracción, siempre forma extendida. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como la negación del verbo be. Ya vimos lo que es la afirmación, la conjugación del verbo be, y ahora vimos cómo llevarlo a la negación, cómo decir que no con el verbo be. Bien, tenemos aquí examples, ejemplos. They are not teachers. Ellos no son profesores. You aren't a pilot. Tú no eres un piloto. He is not Australian. She isn't French. Bien. Recuerden, si no comprendieron, retrocedan el video y miren otra vez. Bien. Entonces hemos llegado casi a la parte final de nuestra explicación. Aquí vamos a ver la última forma del verbo be. Recapitulando, vamos a recordar, nosotros vimos lo que era la afirmación, luego vimos lo que era la negación, dijimos que la afirmación se componía por los pronombres y la conjugación del verbo be dependiendo qué pronombre era, vimos las contracciones del sujeto y el verbo y algunos ejemplos. En la negación nosotros vimos cómo se componía la negación, que tenemos pronombres, luego tenemos la conjugación del verbo be dependiendo del pronombre y luego le agregamos la partícula not. Vimos también contracciones diferentes a la primera, que es verbo be más la partícula not. Entonces ahora vamos a ver lo último que nos queda, que es la interrogación, question. Vamos a ver cómo se forma la interrogación. Antes de eso, vamos a notar que en la afirmación tenemos sujeto y verbo be. En la negación tenemos sujeto y verbo be. O sea, lo primero que tenemos es sujeto, luego verbo be. Ahora, en la interrogación cambia y hacemos una inversión. O sea, intercambiamos y decimos, en vez de pronombre, utilizamos verbo be al principio, luego el sujeto. O sea, primero la forma correspondiente del sujeto, am, are, is, are, y luego tenemos el pronombre o el nombre. Se intercambia de lugar. Y de esta manera nosotros formamos la interrogación, intercambiando el pronombre con el verbo be. Luego tenemos lo mismo, el resto, pero al final debemos nosotros siempre tener en cuenta que tenemos que poner un question mark. Un question mark quiere decir un signo de interrogación. Question mark es este símbolo que tenemos aquí. Question mark. Bien, entonces la fórmula sería verbo be al principio, luego del verbo be utilizamos el pronombre y al final utilizamos un question mark. Vamos a ver los ejemplos. Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Are you a doctor? ¿Eres tú una doctora o un doctor? Is he a pilot? ¿Es él un piloto? Y así sucesivamente dependiendo del pronombre que tengamos y lo que vayamos a decir. Are they travel agents? ¿Son ellos agentes de viaje? Y de esa manera podemos formar una interrogación. Pero ¿qué sucede? Podemos nosotros hacerlo por inversión, pero también podemos nosotros hacerlo por lo que se llama entonación. Por ejemplo, es lógico que nosotros al escuchar Am I a teacher entendamos que es una pregunta por la inversión. Ahora, si yo digo I am a teacher, sería una afirmación. Pero si yo digo I am a teacher, por entonación entendemos que estoy preguntando, aunque tenga la misma organización gramatical que una afirmación. La entonación también puede ser una forma de llegar, o mejor dicho,
no que puede, sino que es una forma de hacer la interrogación, o sea, de hacer preguntas. Bien, entonces de esa manera podemos nosotros preguntar en inglés. Ahora vamos a ver cómo podemos responder a esto. Si nos dicen, ¿Are you a doctor? ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Eres tú un doctor? ¿Cómo diríamos que sí o cómo diríamos que no? Pasamos a yes or no question. Yes or no question es lo que se conoce como respuestas cortas, simplemente para decir que sí o para decir que no. Entonces, ¿Are you a doctor? Yes, I am. Sí, lo soy. ¿Are you a doctor? No, I'm not. No, no lo soy. Entonces, las respuestas cortas se dividen en dos, afirmativas y negativas. Las afirmativas se forman con la partícula yes más la forma correspondiente del pronombre que vayamos a utilizar y la forma correspondiente del verbo. La forma afirmativa equivale también a la primera forma afirmativa que vimos. Yes, I am, you are, he is, she is, etcétera, etcétera. Entonces, la forma negativa utilizamos la partícula no, no la partícula not al principio, sino la partícula no, la palabra no, no, más la forma negativa que ya aprendimos a hacerla. I am not, he is not, etcétera. I am not, you aren't, he is not, he isn't, it isn't, we aren't, they are not. Que si queremos podemos hacerlo una forma larga o una forma corta, dependiendo del caso. Pero en la afirmación siempre debe ser forma larga. Aquí no podemos contraer, no podemos decir yes, am, porque estaríamos indicando que faltaría algo. Yes, I am, y estaríamos diciendo que sí. Bien, espero que se haya podido entender esa parte. Vamos a lo que es ejemplos para poder entender mejor. Bien, tenemos examples. Are they teachers? ¿Son ellos profesores? Yes, they are. Sí lo son. Are you a pilot? No, I'm not. No, no lo soy. Recuerden que podemos utilizar la contracción en la forma negativa, pero no la contracción en la forma afirmativa. Bien. Is he Australian? Yes, he is. ¿Es él australiano? Sí, él es. Is she French? ¿Es ella francesa? No, she isn't. No, no lo es. Tenemos nosotros esta parte que es la interrogación. Espero que este video les sirva a ustedes de mucho, les sirva de un soporte, de una ayuda, para que puedan repasar, puedan estudiar un poquito mejor y así puedan adquirir un poquito más de lo que es el idioma inglés. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperen esperen la gramática que continúa del inglés 1. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en clases. Bye bye.